directamente en la el vida. desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional, claro. Así es. Estamos listos para empezar contigo dentro de unos minutos más la interesante conferencia que va a brindar esta noche. Bien, cuando ustedes digan. Perfecto. Distinguidos amigos, un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos una vez más en este seminario académico. Este tuvo lugar su iniciación el día jueves pasado y culmina hoy en la noche de 6 a 8 hora del Ecuador y de 8 a 10 hora de la Argentina. El conferencista de esta noche es un hombre sumamente conocido en el mundo jurídico de Latinoamérica y particularmente en lo que se refiere al Ecuador. Es el doctor Ricardo Favarotto, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Y además, él fue un destacado profesor en los seminarios que tuvo a cargo el Instituto de Criminología y Ciencias Penales, doctor Jorge Zavala Vaquerizo de la Universidad de Guayaquil, de la cual tuve el honor de ser su director. Y ahí lo conocí a Ricardo como una persona de una brillante capacidad académica y una elocuencia en la manera de expresar sus ideas, lo que dejó sembrada mucha huella aquí en el alumnado del instituto, que hasta ahora lo recuerda con cariño y con respeto. De tal manera que se trata de un ciudadano altamente culto en el campo jurídico. Él va a abordar en la noche de hoy un tema de sumo interés para Latinoamérica y que va a despertar mucho interés también aquí en el Ecuador. Se relaciona con el tema los desafíos de los juicios penales por jurados en Latinoamérica y la experiencia en Argentina. Este es un tema de mucha actualidad, sobre todo en momentos en los cuales se critica mucho, especialmente aquí en el Ecuador, la administración de justicia tal como se encuentra. Ricardo va a dejar sentada una inquietud que entiendo yo va a ser motivo de comentario posterior por parte de quienes tienen interés en los cambios a fondo que deben hacerse en la justicia ecuatoriana. De tal manera que con esta presentación dejo la palabra a Ricardo Favarotto para que exponga el importante tema que acabo de anunciar. Ricardo. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento a mi querido amigo y colega, el doctor Byron López Castillo. Yo llegué al Ecuador por primera vez en el 2004, invitado precisamente por el doctor Byron López. En aquel momento tuve la oportunidad de conocer al distinguido profesor Jorge Zavala Vaquerizo, que fue el que generó un enorme desarrollo del ámbito del estudio del derecho procesal penal en todo el Ecuador y en gran parte de Latinoamérica, y fue el alma mater del Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales que lleva su nombre. Esta noche, en este ciclo de 2 conferencias que iniciamos la semana pasada, vamos a abordar puntualmente el tema de los desafíos que plantean los juicios por jurados en Latinoamérica. En la presentación del tema quiero decir que van a encontrar en mi exposición una serie de reflexiones veo colegas argentinos, exalumnos en general, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también veo colegas ecuatorianos. Voy a tratar de ir viendo en los dos ordenamientos jurídicos, fundamentalmente por la experiencia argentina en juicio por jurados, me voy a detener un poco más, pero quiero aclarar que no vamos a ver solamente una visión, digamos, un análisis jurídico de carácter normativista, que vamos a integrar también con aspectos sociológicos y probablemente diquelógicos, es decir, vinculados al funcionamiento o a la importancia, a la impronta que tiene la justicia en cualquier desarrollo o análisis jurídico. Es decir, de alguna manera voy a seguir en este sentido la matriz tridimensional en la que me formé como estudiante de grado con el profesor Werner Goldschmidt. Es decir, vamos a hacer un análisis jurídico completo, tanto de lo normativo, de lo sociológico y de lo diquelógico. Es decir, vamos a tratar de ver las 3 facetas que componen el mundo jurídico. El mundo jurídico no es solamente el derecho, el mundo jurídico se integra también con la sociología y con
el sentido de justicia que tiene que tener nuestra actividad. En cuanto a los antecedentes, el primer país sudamericano que tuvo una ley de jurados fue el Ecuador. El primer código procesal penal del Ecuador fue la ley de jurados de 1848 y funcionó hasta 1928, es decir, tuvo 80 años de vigencia en el país. Lamentablemente no se han hecho, o yo no conozco, investigaciones jurídicas respecto del funcionamiento del Instituto del Jurado en Ecuador. Las obras clásicas sobre el derecho procesal penal, y en particular la más lograda de todas, que es el Tratado de Derecho Procesal Penal del doctor Zavala Vaquerizo, apenas le dedica unas pocas páginas en uno de los capítulos iniciales al tema del jurado en el Ecuador. Creo que si estuviera en este momento en funcionamiento el Instituto Superior de Criminología, sería un muy buen ámbito para hacer una investigación jurídica con criterios metodológicos sobre cuál fue las razones o fundamentalmente el desenvolvimiento del Instituto del Jurado durante 80 años, nada menos. Ecuador se adelantó al resto de los países de la región, sin lugar a dudas. Mientras eso sucedía en el Ecuador, la Argentina, en 1853, es decir, con la primera constitución, con la constitución histórica, adscribía a la matriz constitucional de los Estados Unidos, es decir, a la Constitución de 1700, a la Constitución de Virginia de 1787, e incorporaba en el texto constitucional un capítulo 3 veces repetido a lo largo de la primera Constitución, donde se alude en el capítulo inicial de Declaración de Derechos y Garantías a que las causas penales, las causas criminales, decía o dice el artículo 24, serán resueltas por juicios por jurados. Es decir, ya en el capítulo inicial, en el programa inicial de la Constitución Argentina de 1853, se declara, se dispone que los juicios criminales, que las causas criminales se resolverán por juicios por jurados. Esa norma, esas normas, son 3 en realidad, después se refieren en las atribuciones del Congreso y luego también más adelante, hay 3 normas que se refieren claramente al juicio por jurados en el programa constitucional histórico. Sin embargo, hemos vivido una dualidad sequicentenaria en la Argentina, es decir, una suerte de esquizofrenia jurídica, porque por un lado teníamos la matriz constitucional de 1853, réplica de la Constitución de Virginia de 1787, y por otro lado, el Congreso de la Nación sancionó durante 150 años prácticamente toda la legislación infraconstitucional conforme a la matriz europeo continental. Es decir, 2 modelos jurídicos manifiestamente incompatibles, el jurado de carácter, el jurado clásico, al estilo anglosajón o angloamericano, si ustedes quieren, y por otro lado, toda una legislación, particularmente uno debe tener en la legislación procesal penal, que adscribía lo vigente en Europa continental, y sobre todo en España. Particularmente, el primero de estos códigos de una clase es el Código Barrio de 1889, es el Código Procesal Penal de la Nación, o Código señal. Entonces, ese código, no sé si ustedes me están siguiendo porque congela la imagen. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bien. Sí. El Código Barrio estuvo vigente un siglo, entre 1889 y finales de los años del siglo XX, y traía, era el producto de una clarísima tradición inquisitiva. Es decir, se hablaba del juez de instrucción,
se basaba en la ley de enjuiciamiento criminal española, que ya había sido derogada cuando se sancionó el Código Barrio, y fundamentalmente, y acá me interesa detenerme un poco más, ascribía un modelo bonapartista de la judicatura, un modelo napoleónico, es decir, el modelo de los jueces y tribunales profesionales, con un sistema judicialmente burocrático, fundado en la ideología del trámite y la secuencialidad, aspectos que denuncian en su derecho procesal penal Alberto Binder, lo recomiendo en particular. Y esta ideología del trámite y la secuencialidad tenía un correlato en una cultura jurídica escriturista y ritualista, donde el expediente todo lo soportaba, el papel todo lo aguanta, se decía, y lo que no estaba en el expediente no estaba en el mundo. Si algo tuvo de bueno la pandemia, que no tuvo nada de bueno sin duda, pero bueno, digo, si de algo sirvió, Byron lo decía al comienzo, es que ha mejorado nuestra capacidad de comunicarnos. Y también ha mejorado el lugar que ocupaba el expediente papel, ha despapelizado la administración de justicia. Despapelizar la administración de justicia es un avance fundamental para la construcción de un nuevo modelo de justicia y particularmente de un nuevo modelo de justicia penal. La despapelización, la pérdida de centralidad del expediente. El expediente era todo antes. Todo, absolutamente todo giraba alrededor del expediente. En el expediente, el juez o el tribunal campaba sus anchas, tomaba decisiones, las dejaba sin efecto, las partes tenían acceso a veces no, el expediente era secreto, se hablaba del secreto sumarial, del secreto de la investigación, es decir, un conjunto de actividades procesales alrededor de la idea del expediente, del trámite y de la secuencialidad. Todo esto se rompe porque, bueno, de alguna manera, la despapelización a la que nos ha obligado la pandemia, las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia universal, bueno, han generado una nueva performance jurídica. Es decir, hoy en día, ya lo dijimos al comienzo, en la previa, las notificaciones tienen otra dinámica y fundamentalmente, el papel va perdiendo su lugar, el acta va perdiendo su lugar porque se realza el valor del acto. El acta procesal, en el modelo inquisitivo, en la cultura burocrática heredada del modelo español, el sistema de registros por escrito va cada día más perdiendo gravitación a manos del acta. El acta pierde gravitación y cae a manos del acto. El acto procesal es el que importa. No lo que dice el acta, es lo que dijo el compareciente en el acto, lo que ordenó el juez en la audiencia, lo que peticionaron las partes en la audiencia, no cómo quedó registrado. El sistema procesal de registros fue consecuencia de la rémora inquisitorial en la que la mayor parte de nuestros países estuvo durante más de 2 siglos o 2 siglos por lo menos. De la época colonial, por supuesto, de la tradición de la cultura jurídica hispana y fundamentalmente de una matriz para el poder judicial que es la matriz bonapartista o napoleónica, ¿no? Una matriz donde el principio de jerarquía, el principio de profesionalidad de los jueces estaba claramente marcado, distinto del modelo anglosajón, que es el sistema de justicia popular, donde había una participación del pueblo en la toma de decisiones, incluso de la justicia penal. El modelo al que estoy refiriéndome, al modelo, digamos, que los códigos procesales argentinos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron escribiendo a partir del Código Barrio, tiene su primer momento de ruptura con el Código Procesal Penal de Córdoba, de la provincia de Córdoba,
creado por Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler en el año 1939. Ese código, que era una adaptación al derecho procesal penal argentino, en este momento tengo una araña, las cosas que suceden en un libro, ¿cierto? Bueno, no tengo aracnofobia, pero no es la mejor compañía para estar dictando una clase. Bueno, retomo. El modelo del código Vélez Mariconde de Soler era la adaptación del código Rocco de 1930, del código procesal penal italiano. Y lo que instaura en la Argentina es el sistema mixto. El sistema mixto se produce el primer momento de ruptura con la tradición inquisitorial, pero el sistema mixto, en verdad, de acusatorio tiene poco y de inquisitivo tiene mucho. Por eso también se lo denomina modelo inquisitivo atenuado. Es decir, ¿por qué atenuado? Bueno, porque en definitiva hay un juicio penal en el sistema mixto, en el código Vélez Mariconde de Soler, pero ese juicio penal es un juicio con un juez que no garantiza en plenitud, por ejemplo, el principio de libertad. El tribunal puede disponer medidas de juicio, el tribunal ejerce poderes disciplinarios dentro de la audiencia y le permite interactuar de una manera protagónica, y las partes ocupan un lugar bien secundario. Este es el modelo que la República Argentina introduce el Código Procesal Penal en Córdoba y que se expande rápidamente en un conjunto de provincias hasta la gran ruptura que se produce con el código, con el proyecto procesal penal de la Nación de el recientemente desaparecido Julio Mayer. El proyecto de Julio Mayer, que después también se plasmó en el proyecto, en el código tipo para Iberoamérica, es una ruptura estructural respecto de los modelos inquisitoriales que funcionaron más o menos bien en toda la región, digo más o menos bien, más o menos expandidos en todas partes, distintos atenuantes. Yo conozco el código, la tradición procesal penal hispana, y lo que en Ecuador se llama sistema acusatorio, en realidad quiero traducirlo, es un sistema inquisitivo. Es decir, cuando hablamos de acusatorio, tenemos que quedarnos claramente pensando en el juicio oral, público, contradictorio, inmediato, continuo, concentrado, con igualdad de armas, identidad física del juzgador y libre convicción motivada. Bueno, la igualdad de armas es una expresión de deseos en muchos modelos procesal penal. Por ejemplo, en el ecuatoriano, la igualdad de armas no es tal. Uno conoce que hay una supremacía de la acusación del Ministerio Fiscal respecto de las posibilidades de la defensa. ¿Por qué? Bueno, el Ministerio Público Fiscal, al fin de cuentas, es el órgano del Estado que dispone de la investigación y que dispone de un conjunto de medidas y de posibilidades que la defensa, que el imputado y su defensa no están en condiciones de poder equiparar. Y por si no fuera suficiente con la prevalencia del Ministerio Fiscal respecto del imputado y de su defensor, con un segundo problema, que es que se produce una identificación o una pérdida del rol del juez, que a menudo subroga las funciones del fiscal. Entonces, un juez que dispone de posibilidades de incorporar pruebas de oficio, introduce hipótesis distintas de las hipótesis que plantean las partes, ese sistema deja de convertirse en una variante más atemperada, más atenuada del clásico inquisitivo. En este modelo, en el modelo mixto, que yo creo que es un modelo vigente en el Ecuador, aunque nominalmente se autodenomina se me escucha. ¿Sí? En el modelo mixto, modelo vigente en el Ecuador,
en mi percepción, en mi análisis de las disposiciones legales que regulan el juicio penal, básicamente, yo advierto. ¿Algún micrófono está abierto por allí? Ahora, bien. Yo advierto que en el sistema del Ecuador, pero lo advierto también en la Argentina, lo quiero aclarar, no hago chauvinismo jurídico, por favor. En Argentina también lo noto en el modelo clásico, que el tribunal ejerce funciones que son incompatibles con la función jurisdiccional, con el principio de imparcialidad de la función jurisdiccional. Esas atribuciones las ejerce cuando, por ejemplo, le pone un orden a los testigos o a los comparecientes que traen las partes, es decir, que no son las partes las que presentan su prueba, sino que el tribunal de alguna manera tamiza las presentaciones o prescinde de pruebas que considera sobreabundantes. Es decir, hay un conjunto de atributos que tienen, aún en el ordenamiento jurídico penal bonaerense, procesal penal bonaerense y en la mayoría de las provincias argentinas, y también lo he advertido en el Ecuador, hay un conjunto de atribuciones que tiene el tribunal de juicio que colisionan con el principio de imparcialidad. Porque el principio de imparcialidad lo que pretende, y el sistema acusatorio lo que pretende garantizar, no es lo mismo acusatorio que adversarial, esto hay que decirlo, ¿no? Adversarial es un juicio de partes, es un juicio entre antagonistas. Uno que ejerce el poder de acción, que es el Ministerio Público Fiscal o la querella, que puede perfectamente actuar, incluso debería actuar más la querella que el Ministerio Público Fiscal. Yo creo que la víctima ha sido injustamente relegada, porque el sistema inquisitivo la relegó. La víctima para el sistema inquisitivo no ocupaba ningún lugar, era la quinta rueda del carro. Es decir, la víctima no tenía ningún sentido en el modelo inquisitivo o en la cultura inquisitiva tradicional. Bueno, la víctima ha ido ganando un protagonismo y ese protagonismo es necesario reflejarlo en las normas procesal penales. Es decir, el poder de acción lo tiene la víctima. La víctima ha sufrido en carne propia las consecuencias personales del delito. Y quien tiene que acarrear con las consecuencias jurídicas del delito cometido es el imputado, luego de realizado un juicio con todas las garantías. Ahora, en ese juicio, se presenta a la víctima, o en su caso el fiscal, porque hay que invertir los roles, es decir, acá se dice, se presenta el fiscal y en su caso la víctima. Bueno, yo creo que acá lo que hay que hacer es una profunda y rápida inversión. Se tiene que presentar la víctima y en su caso el fiscal, en representación del interés colectivo, para ejercer el poder de acción. Y del mismo modo que ejerce el poder de verificación de sus hipótesis de acusación, por eso el sistema es acusatorio. Porque pesa la carga de la prueba en quien afirma la culpabilidad del otro. Es decir, no es el imputado el que tiene que probar su inocencia, sino es el acusador público o privado, yo digo privado o público, o privado y público, habrá que analizar de acuerdo a las categorías de delitos, pero yo creo que hay que hacer acá una mayor concesión a la participación efectiva de la víctima en el proceso penal, el poder de verificación. Y del otro lado, quien ejerce el poder de excepción o el poder de refutación, es decir, mientras alguien afirma como víctima o como querellante o como representante del Ministerio Fiscal que el imputado debe acarrear con las consecuencias jurídicas del delito, el imputado tiene el derecho, asistido por su defensa, de negarlo, de resistirse, de pedir la inaplicación para sí de las consecuencias jurídico-penales de la conducta típica. Por lo tanto, ese poder de excepción o de refutación lo ejerce el imputado y su defensor. ¿Por qué su defensor? Porque su defensor lo pone a la misma altura o jerarquía que el acusador, que es un fiscal y que por lo tanto es un abogado. Entonces, la defensa técnica y la defensa material ejercen el poder de excepción, el poder de refutar las pruebas que presenta el acusador privado o público, frente a un juez o tribunal que tiene la función jurisdiccional, que ejerce la función jurisdiccional con independencia,
con imparcialidad y con competencia. Todo esto conforme lo regula la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, numeral 1. Es decir, nosotros estamos configurando modelos procesales, pero no tenemos que perder de vista, tanto en el Ecuador como en Argentina, la impronta que tienen las convenciones multilaterales de derechos humanos. Tanto uno como otro país somos signatarios de todo el conjunto de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, como de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969. Argentina refrendó estos instrumentos internacionales en 1984, los convirtió en derecho interno, en derecho supralegal pero infraconstitucional en 1984 y le dio la máxima jerarquía normativa con la reforma constitucional de 1994. En el Ecuador, el ordenamiento jurídico claramente garantiza la supremacía constitucional. Esta es la razón de ser de todo el ordenamiento jurídico y está muy bien que así lo diga. Además de autodefinirse como un Estado constitucional de derecho y justicia. Es decir, el Ecuador, de una manera explícita, garantiza la supremacía constitucional, pero aclara también que junto a la Constitución ocupan un lugar primordial, central, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y si bien la Convención Americana de Derechos Humanos en las garantías judiciales del artículo 8, numeral 2, no explicitan una opción por el sistema o por el modelo acusatorio, yo entiendo, en una lectura razonable de las garantías judiciales, que el acusatorio es el sistema procesal que mejor compatibiliza con las garantías convencionales, particularmente con el principio de imparcialidad del juzgador. De la independencia hoy no vamos a ocuparnos, la independencia tiene que ver con la posibilidad que tiene el juzgador de repeler el mal influjo de los poderes públicos, políticos o fácticos. La competencia tiene que ver con la compartimentalización del poder jurisdiccional. Hoy vamos a centrarnos básicamente en el principio de imparcialidad. Y ningún sistema garantiza mejor el principio convencional de imparcialidad que el sistema acusatorio, donde el juez o el tribunal no tienen nada que probar en el juicio. El juicio es centralmente una contienda comunicativa y estratégica entre las partes en conflicto. Por lo tanto, el modelo no es solamente acusatorio, es acusatorio porque pesa en la acusación la carga de la prueba de la culpabilidad del imputado, pero además es adversarial porque es un juicio de partes. Y en un juicio de partes, el juez tiene la función inexcusable de resolverlo, pero de resolverlo conforme criterios de imparcialidad. Él no puede estar involucrado en la contienda, en ninguna de las hipótesis que se plantean en el juicio. Es decir, el modelo acusatorio lo que trae es una redefinición de los roles procesales. El rol procesal del acusador, el rol procesal de la defensa y el rol procesal del juez. Esto es lo que caracteriza al modelo acusatorio. Y dentro de las distintas vertientes que admite el acusatorio, hay una que sobresale nítidamente, que es el juzgamiento por jurados. ¿Es el acusatorio puro o es el acusatorio más logrado o mejor configurado normativamente? Porque es un acusatorio donde, junto al juez, que no es que el juez desaparece, el juez técnico dirige la audiencia, organiza la realización del juicio junto con las partes, pero quienes aportan las pruebas, quienes traen sus hipótesis en conflicto, son las partes. Van a interactuar en una audiencia con el juez, pero el juez no va a tomar una decisión aisladamente, sino la va a tomar junto con un conjunto de miembros de la sociedad que le va a dar a la decisión a tomar, al veredicto,
un nivel de legitimidad social muchísimo más elevado que las decisiones que toman los jueces profesionales en nuestros países. Es decir, que no se confunda, el juez no queda apartado en el sistema de juicios por jurados. Hay una profunda interacción procesal entre el juez y el jurado. Ya vamos a ver algunos de estos aspectos, cómo funciona la dinámica de la interacción entre el juez y el jurado exclusivamente va a expedirse en un veredicto sobre la culpabilidad, es decir, sobre cuestiones de hecho y prueba. Las demás cuestiones, las cuestiones que tienen que ver con la sintonía jurídica de la conducta o con las consecuencias jurídicas del delito comprobado, son resortes exclusivos del juez, de la función jurisdiccional, que no podrían ser resueltas por un ciudadano, ciudadana, por alguien lego, no podría. Las cuestiones de hecho y prueba sí, porque son cuestiones que se perciben, que se conocen y que forman parte del común entendimiento de la gente, donde no se necesita ser abogado para poder calibrar si una conducta existió o no existió, si un hecho ocurrió o no ocurrió, si un hecho lo cometió uno o lo cometió otro. Es decir, el común de los ciudadanos está calificado para el desarrollo de esta actividad. Pero podría ser que algún ciudadano o ciudadana no lo estuviera. Claro, puede ser. De hecho, sucede, puede que haya enfermos mentales, sujetos que por alguna incapacidad psíquica o física no puedan razonar, digamos, de una manera sensata. ¿Qué sucede? Bien, en el juicio por jurados hay que tener en cuenta que es un equívoco hablar de juicio por jurados en singular. Es necesario establecer 3 instancias, porque hay 3 audiencias, de las cuales normalmente nos ocupamos de la segunda, pero son 3, no es una sola. La primera es un juicio sobre la idoneidad e imparcialidad del jurado. Es decir, se presentan los candidatos a jurados que han sido previamente sorteados. ¿De dónde? Del listado del padrón general. La Argentina tiene juicio por jurados en 1/3 de las provincias, es decir, en 8 sobre 24. Tienen distintas modalidades y se han empezado a implementar a partir del año 2005 en la provincia de Córdoba con un sistema escabinado, que es un sistema, una mixtura entre el tribunal técnico y el jurado popular, donde interactúan jueces y escabinos de una manera mixta. Bueno, eso no es más que un caso aislado, fue el primer intento que se hizo por introducir el Instituto del Jurado. En lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con la mayoría de las provincias argentinas, el modelo clásico es el modelo de la Constitución del 53, es decir, cuando el constituyente del 53 habla por 3 veces en la Carta Magna del juicio por jurados, no está pensando en el modelo europeo continental de escabinos, sino está pensando en el único conocido en ese momento, que era el jurado anglosajón, que lo había adaptado la Constitución de Virginia en 1787. Por lo tanto, hay 3 juicios en el juicio por jurados. Vamos al primero. El primero es sobre la idoneidad y la imparcialidad del jurado. Es decir, es un juicio sobre donde se hace la selección del jurado. Vienen 48 aspirantes a ser jueces y quienes deciden si estas personas están o no están en condiciones de idoneidad primero y de imparcialidad después son las partes. Claro, si hubiera conflicto entre las partes, la última palabra, ¿quién la tiene? El juez técnico. Por eso digo que hay una enorme interacción entre las partes que ejercen un protagonismo en esta redefinición de roles procesales. Las partes ejercen un protagonismo central en este sistema donde, insisto, juicio es una contienda comunicativa y estratégica entre las partes litigantes. Las partes en la selección de jurado pueden objetar con o sin causa a los aspirantes al jurado, ya sea por inidoneidad o por
parcialidad. Voy a poner un ejemplo que me parece que con este alcanzaría. Si una persona ha sido víctima de un delito grave en el último tiempo y le ha tocado, ha sido sorteado para integrar un jurado, es muy probable que llegue con una predisposición psicológica y subjetiva adversa con el imputado, y acaso tenga una cierta propensión a condenarle solamente porque es el imputado y no porque pudiera ser el autor del delito que se trata. Por lo tanto, en las audiencias de selección o audiencias de voir dire, como las denominamos, lo primero que hace particularmente el defensor es cerciorarse que el aspirante al jurado no haya, digamos, sido víctima de un delito de las características del que va a ser juzgado en el último tiempo, por lo menos. Porque uno supone que tuviera una cierta predisposición en contra del imputado si así fuere. De cualquier manera, el fiscal puede objetar esa objeción y generar allí una contienda que va a ser resuelta por el juez. Más allá de los impedimentos que tiene la propia ley, por la cual un abogado, un policía o un miembro de las fuerzas de seguridad, un militar o fuerzas castrenses, digamos, no pueden, están impedidos de integrar los jurados. Es decir, hay causales de exclusión de carácter legal y hay otras que dependen de la selección que hagan las partes. Quiero decir con esto que la audiencia de selección es fundamental y por lo general es pasada por alto, no se advierte la importancia que tiene la conformación del jurado. Ya las partes tienen un gran poder al seleccionar al jurado. Termino esta primera referencia pidiéndoles que vean, si no lo hicieron ya, la influencia que tuvo la audiencia de selección del jurado en la resolución del caso O.J. Simpson. Está en una serie de Netflix, se ve con una claridad meridiana la importancia que tuvo en el desarrollo ulterior del jurado lo que fue la teoría del caso de la defensa, que se discutió arduamente entre el bufete o el equipo de los abogados que asistían a Simpson, porque uno de ellos quería incorporar como principal hipótesis la persecución racial a Simpson por parte de la policía de Los Ángeles. Bueno, en el desarrollo posterior del juicio se va a ver cómo la audiencia de selección de los jurados, donde los fiscales poco menos que subestimaron la tarea de la defensa, que uno a uno fue apartando y terminó conformando más o menos un jurado afín a lo que iba a ser la teoría del caso de la defensa, es decir, a la idea de que los negros la pasan verdaderamente mal en manos de los abusos policiales en la policía de Los Ángeles y en California. Una circunstancia que ya es bastante conocida, pero que la defensa iba a centrar su estrategia alrededor de este tema y que la Fiscalía consideró que no importaba la composición racial del jurado porque entendió que era tan evidente la responsabilidad de Simpson en el homicidio de la que había sido su esposa y de un amigo, que no importaba con qué jurado fuera a litigar, lo cual marcó un error grave de la estrategia de la defensa. En la serie Simpson, en ese sentido, tengo que decir que es bastante fidedigna la situación que se plantea. Queda claro entonces que la primera o el primero de los tres juicios es un juicio, o la primera audiencia es un juicio sobre la idoneidad y la imparcialidad del jurado. De los 48 seleccionados van a quedar 12 como jurados titulares, 6 como suplentes, en composición de género paritaria, es decir, en partes iguales, hombres y mujeres, en los titulares y en los suplentes. El segundo juicio, porque el primero fue exclusivamente para la selección del jurado, el segundo juicio es el que más conocemos de todos, que es el juicio de culpabilidad. Es decir, la audiencia, donde se presentan, donde las partes presentan su caso, donde después de presentar su caso y plantear las líneas argumentativas de cada uno, en los alegatos iniciales, viene la producción probatoria,
en primer lugar, la acusación, que es quien lleva la carga de probar, luego la defensa, quien ejerce el poder de refutación, y finalmente vienen o cierran los alegatos para hacer una descripción puramente somera, donde el jurado debe estar atento, escuchar, mirar, donde la función del juez es la de un árbitro. El juez no hace preguntas, el juez no interviene en el desarrollo probatorio, solamente resuelve las objeciones que se pudieran plantear entre las partes que están litigando, lo cual implica una reconfiguración absoluta respecto de cómo se ejerce el poder de acusación y el poder de defensa en este nuevo modelo de administración de justicia, y cómo se ejerce la judicatura también, porque, digamos, hay que contener al león que había creado el modelo inquisitorial o la cultura inquisitorial. El juez de instrucción era un león, ¿eh? Entonces, ahora tenemos un juez árbitro, un juez que simplemente resuelve las contiendas que se plantean las partes y que ejerce un poder mínimo y disciplinario, que cuanto más mínimo, mucho mejor. Es como los árbitros de fútbol, que uno dice, bueno, si pasó inadvertido en el desarrollo del partido, es una buena señal, ese es un buen árbitro de fútbol. ¿Por qué? Porque pasó inadvertido, porque no se convirtió en el centro de la escena. Bueno, esa idea de la pérdida del protagonismo que tenía el juez de instrucción y el tribunal de juicio en el modelo inquisitivo el uno y en el modelo mixto el otro, es la característica más notoria que tiene el sistema adversarial, es decir, el protagonismo excluyente de las partes y la absoluta incapacidad, imposibilidad del juez de introducir hipótesis o pruebas de oficio. Solamente garantizar el juego limpio entre las partes, garantizar las reglas de respeto, de dignidad entre las personas, que no hubiera ningún tipo de malas artes entre los litigantes. Bien, esto cerrado, es decir, el juez que garantiza el juego limpio, simplemente ordenando y arbitrando las objeciones que pudiera haber a lo largo de la audiencia, da lugar a una deliberación en donde el juez da unas instrucciones finales, previo a ellos entabla un diálogo con las partes, tratan de acordar los puntos de las instrucciones finales. Si no hubiera acuerdo entre las partes, finalmente el juez va a imponer las instrucciones finales según su mejor criterio, y las partes podrán allí ya reservar el derecho a recurrir posteriormente, porque por supuesto que el veredicto es recurrible. Y ahí es donde el juez interactúa directamente con el jurado, les da las instrucciones finales, les hace las advertencias del caso, y el jurado se retira a deliberar de manera reservada y secreta. Responde a ese cuestionario tiene que tener preguntas muy sencillas, estamos hablando de gente que no tiene conocimiento jurídico y que no puede resolver cuestiones jurídicas, pero sí puede resolver cuestiones de hecho y prueba. Entonces lo que tiene que referir es si se probó o no se probó el hecho conforme lo describe la acusación, y si se hubiera probado el hecho conforme lo describe la acusación, la segunda pregunta, esto es, digo, en un trámite bastante sencillo que trato de hacer, es si se acreditó, más allá de toda duda razonable, la intervención del imputado en el hecho que se acreditó. Lógicamente, si la primera pregunta es respondida negativamente, no hay que tratar la segunda, pero si el jurado considera, con las mayorías especiales que exige la ley, que no es cualquier cosa, en la provincia de Buenos Aires se exigen 10 votos positivos del jurado para que hubiera un veredicto de condena. Es decir, no es una mayoría simple. Del mismo modo que hay una mayoría calificada cuando en un tribunal de 3 se requiere la opinión de 2, es decir, del 66%. Bueno, en el juicio por jurados el tribunal tiene que resolver con una mayoría especial de 10 o de la unanimidad, según como esté regulado en distintas jurisdicciones. En Estados Unidos
Hay muchos lugares donde se exige la unanimidad, y en la provincia de Buenos Aires, cuando se trata de la imposición cuando se trata de la condena por hechos que pudieran dar lugar a una imposición de pena perpetua, también se exige la unanimidad del jurado. Y sin unanimidad no hay veredicto de condena. Bueno, el jurado se retira a deliberar en base a ¿qué? A las instrucciones que le da el juez de la audiencia, el juez técnico. Instrucciones finales, el jurado puede tomarse el tiempo que considere, por lo general el tiempo que se toman los jurados no es exageradamente largo. Algunos sospechaban que podían, digamos, tener desinterés al momento de resolver. La experiencia argentina, la experiencia bonaerense no indica eso. Nosotros ya en el plano académico, en las universidades nacionales, veníamos haciendo trabajos de simulacros de juicio por jurados. Algunos de nuestros destacados estudiantes están esta noche aquí y van a poder desmentirme si lo que digo no es así, y veíamos un compromiso de la sociedad por la correcta administración de justicia, se tomaban su buen tiempo para discutir, para deliberar, y finalmente llegaban a un veredicto de condena o de no condena de acuerdo a las mayorías que la ley exige. Bien, si esta segunda audiencia, si este segundo juicio de culpabilidad, termina con un veredicto no condenatorio, acá se termina el sistema, no hay más nada. Hay dos audiencias y dos juicios, el juicio de selección y el juicio de culpabilidad. Si el juicio de culpabilidad hubiera arrojado una conclusión no condenatoria, naturalmente no hay más nada que discutir, aquí se termina todo. Pero si el veredicto del jurado fuera condenatorio, entonces tenemos la tercera audiencia o el tercer juicio en el instituto que ya el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires tenía contemplado, que es la audiencia de cesura de juicio o juicio sobre la subsunción y la pena. Es decir, aun cuando el jurado hubiera dado un veredicto de culpabilidad, un veredicto condenatorio, ¿no? Cuando el jurado como condición necesaria tiene que dar un veredicto condenatorio, si no, no se llega a esta tercera audiencia, queda nada más y nada menos que la tarea de tipificación jurídica de la conducta, tarea técnica, que no la puede hacer otro que no sea el juez. Él es un especialista en derecho y él es el que va a decir si este delito debe ser calificado de una u otra manera, si se dan las circunstancias para la agravación de la conducta típica base o si se trata de un delito simple. Es decir, el juez va a hacer la tipificación jurídica de la conducta, que el jurado ya declaró probada, y declaró probada en la persona del imputado, y lo otro va a ser un juicio de cuantificación de la pena, un juicio de punibilidad, es decir, un juicio sobre la pena. Nosotros, el juicio sobre la pena en el sistema inquisitivo no cumplía ninguna función. Prácticamente el juicio era el juicio sobre la culpabilidad y sobre la pena no se discutía. No había verdaderamente una discusión, no se tomaba en serio el tema de la pena. El tema de la pena es el tema central del derecho penal, porque no es solamente el tema de la culpabilidad por la conducta típica. El delito es la conducta típica a la que trae acarreada una consecuencia jurídica disvaliosa para el autor, es decir, una pena, una sanción. Bueno, en el modelo, tanto en el modelo inquisitivo como en el modelo mixto, las discusiones sobre la modulación, la intensidad de la respuesta punitiva ocupaba un lugar verdaderamente de poca intensidad. No había verdaderamente discusiones, incluso probatorias, respecto de las circunstancias que pudieran específicamente agravar o atemperar la conducta punible. Por lo tanto, en esta tercera audiencia, en este tercer juicio, que insisto que no se tiene que ver como una cosa muy compleja, porque la audiencia de selección puede ser verdaderamente una audiencia bastante sencilla, la primera de las audiencias. De hecho, se hace a través de ciertos formularios, se le pide declaraciones juradas a los integrantes potenciales del jurado, que facilita muchísimo después la realización de esta audiencia de selección. Insisto en que si tienen ocasión, no dejen de ver el capítulo de la serie O.J. Simpson relativa
específicamente a la selección de jurados. Pero me voy a detener un minuto más en la audiencia final, es decir, la audiencia final o juicio de subsunción y punibilidad tienen un abordaje exclusiva y estrictamente jurídico a cargo exclusiva y estrictamente del juez que ejerce la función jurisdiccional, la función de declarar el derecho aplicable al caso. El derecho lo aplica el juez, lo individualiza el juez y también individualiza la consecuencia jurídica punitiva. Una pregunta siempre anda dando vueltas alrededor de esta cuestión sobre si el juicio por jurados es un derecho del imputado a ser juzgado por sus pares o es un derecho del pueblo a juzgar los delitos criminales. Bueno, yo aquí ofrezco como alternativa no una contradicción, sino una conjunción. Es decir, yo lo que veo es que conjuntamente el juicio por jurados contiene tanto el derecho del imputado a ser juzgado por sus semejantes, como el derecho del pueblo a juzgar a los criminales o a las personas a las que se apunta con responsabilidad criminal. La participación de la sociedad en la toma de decisiones del sistema de administración de justicia penal es fundamental, es vital, y cuando uno discute sobre estas cuestiones, el primer tema que aflora es: el pueblo no está preparado para decidir estas cuestiones tan delicadas. Ajá. Y los jueces sí. Y el pueblo está lleno de prejuicios. Ajá. Y los jueces no. El prejuicio está en la condición humana. El prejuicio no queda afuera en las facultades de derecho. Se reciben abogados y después hacen carrera judicial y pueden llegar a altas esferas siendo portadores de prejuicios. El prejuicio está en la condición humana, no lo excluye, no lo evita la cultura ni la conformación mental de una persona o psicológica de una persona. El prejuicio es el gran problema que tiene nuestras sociedades al administrar justicia. Lo que hay que tratar es de evitar los prejuicios. Y no hay una garantía absoluta de que los jueces, mucho más los jueces comprometidos con la instrucción, como ha sido históricamente en el modelo inquisitorial o en el sistema mixto, que estos jueces puedan dar garantías efectivas de imparcialidad. Los ciudadanos se involucran en la administración de justicia. Los ciudadanos tienen un interés común por la administración de justicia. Y cuando se discute que nuestros pueblos no están preparados, uno se pregunta: ¿qué países tienen sistema de jurados? Continente americano, Estados Unidos, una larga tradición desde la época colonial, Canadá. ¿Qué países tienen sistemas escritos, sistemas mixtos o inquisitivos? Todos los de Sudamérica, con excepción de Brasil, donde ha empezado a reglamentarse, aún antes que en Argentina, los juicios por jurados. En Chile ya están empezando. En Argentina, un tercio de las provincias también lo tienen. ¿Cuál es el sistema de administración de justicia de Europa continental? El escabinado, por lo general, es decir, jurados populares escabinados. ¿Cuál es el de Inglaterra desde hace más de 5 siglos? El jurado. ¿Cuál es el de Australia? El jurado. ¿Cuál es el de Nueva Zelanda? El jurado. Frente a esta realidad de que si uno mira el planeta, los países centrales, los países del primer mundo, tienen jurados. ¿Y qué desempeño tienen los jurados para los americanos, para los canadienses, para los australianos, para los neozelandeses, para los europeos o para los británicos? Una alta confianza en el instituto del jurado. ¿Hay decepciones? Claro que las hay. Simpson fue una. Simpson le cayó como un baldazo de agua fría a la mayor parte del pueblo americano, que consideraba que Simpson era el autor del homicidio. Sin embargo,
consideraron un error de ese jurado y no cambiaron el sistema. No se les ocurriría cambiar el sistema. Lo vienen admitiendo con aciertos y con errores durante muchos siglos. Y tiene un alto nivel de aceptación y legitimidad social. Ahora uno se pregunta, ¿cuál es la legitimidad social que tienen los jueces profesionales en América Latina? ¿Quieren que les dé datos? En general, 85-15. 85% de reprobación y 15% de aceptación. 85 de cada 100 ciudadanos latinoamericanos piensa que los jueces son incompetentes, corruptos y o prejuiciosos. 85 de cada 100. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis jurídico del Instituto de Juicio por Jurados, no podemos obviar este dato sociológico. Esta situación yo la he verificado en Argentina de una manera dramática. Cuando yo ingresé al Poder Judicial en Argentina, en el año 1976, cuando estaba en aquel momento la dictadura, yo era un joven estudiante en la Facultad de Derecho, estudios ya en aquel momento indicaban que había un 85% de aprobación de la tarea de los jueces y un 15% de mal concepto, de desconfianza sobre el desempeño de los jueces. Pasaron 40 años, 40 y pico de años, ¿y cuál es el resultado hoy? Que las proporciones se han invertido, que la gente tiene manifiesta desconfianza del desempeño de sus jueces, insisto, por incompetentes o por corruptos o por prejuiciosos. Pero la gente no confía en las resoluciones que dictan los jueces. ¿Y qué encontré en el Ecuador? Bueno, yo en el Ecuador encontré lo mismo. Estuve 10 veces en el Ecuador, en ámbitos académicos y en distintos lugares. No me conecté siempre con la misma gente. No solamente el común de los ciudadanos del Ecuador tiene un mal concepto, hablo del 85 al 15, hay 15 que aprueba la gestión judicial. Sino, yo lo que noté en el Ecuador, pero también lo noté en Argentina, se desaprueba entre el ámbito de los operadores jurídicos. El último año, en 2020, estuve en el Colegio de Abogados del Guayas, en distintas, en Durán, en Esmeralda, en San Borondón, naturalmente en Guayaquil, y ¿qué verificaba? Que los propios operadores jurídicos, fiscales y defensores, tenían manifiesta desconfianza de los jueces. En el mejor de los casos decían que eran ganapanes, que trataban de ser condescendientes con el poder político para no tener ningún tipo de conflictos. En el mejor de los casos. En otros casos decían que eran dóciles frente al gobierno y que recibían o acataban órdenes que recibían por teléfono y que sus sentencias estaban teledirigidas. Esto puede ser absolutamente falso, pero yo no hablo de la autenticidad o de la falsedad de la percepción. Yo hablo de la percepción. Acá lo preocupante es la percepción. La percepción es la desconfianza que tienen los operadores del sistema judicial de quienes tienen la responsabilidad de ejercer el poder jurisdiccional. ¿Y qué noté en el Ecuador? Lo mismo que percibo en Argentina. No es un fenómeno exclusivo del Ecuador. Y sospecho que si hubiera ido a Bolivia, a Paraguay, a Chile, al Uruguay, a Perú, hubiera encontrado lo mismo. Que el ciudadano común tiene desconfianza del desarrollo de la actividad de los jueces profesionales y que los operadores jurídicos, que fueron en algunos casos compañeros de cursos en la universidad o compañeros en la docencia, de estos que son jueces, también tienen desconfianza. Entonces, el nivel de legitimidad social que tienen los jueces profesionales en América Latina tiene que ser puesto en entredicho, tiene que ser discutido, analizado, debatido. Esta crisis, yo creo que terminal de la confianza en el sistema profesionalizado de justicia debe discutirse en la academia, en las universidades, en los colegios profesionales, en todos los ámbitos,
Tiene que haber una discusión pública y política también, ¿por qué no? En Ecuador, en la Asamblea Nacional, en Argentina, en el Congreso. ¿Cómo puede ser que hoy en día, en Argentina particularmente, los jueces merezcan menos confianza pública que los militares que participaron de un genocidio no hace tanto tiempo? Yo por lo menos me acuerdo que era joven en aquel momento. Yo estoy convencido que la mayoría de los que aquí están esta noche no vivían en aquel momento en Argentina. Y que en el Ecuador, aun cuando se conocen de los abusos y de los excesos policíacos, en muchos casos, las fuerzas de seguridad gozan de mayor estima social que los jueces. Aquí en Argentina, los sindicalistas, que en muchos casos han sido, digamos, su situación patrimonial ha sido sospechada de ilícito, gozan de mayor credibilidad social o de mayor estima social que los jueces. Entonces digo, si en Argentina, en Ecuador, en los distintos países de la región, no nos planteamos seriamente el devenir de esta situación de crisis, creo que terminal de la Administración de Justicia, estamos en un gravísimo problema. Porque ya tenemos un problema. No es que el jurado sea la panacea de todos los males, no, en absoluto. Digo, la participación social es positiva en sí misma. No es que sea un remedio al grave problema de desconfianza social, desautorización social que hay sobre el ejercicio de la magistratura. Insisto, conozco decenas, centenas de jueces dignos, correctos, probos, estudiosos, trabajadores, pero que la gente percibe otra cosa. Y ahora lo que interesa es trabajar sobre la percepción social. Ustedes miran, bueno, la percepción social está condicionada por los medios, por las redes o por otros factores. Bueno, puede ser. Pero lo que nos interesa analizar y discutir es cómo percibe la sociedad el desenvolvimiento de la justicia profesional. Y hoy tenemos que decir que tenemos un problema grave. Y que este problema que tenemos los latinoamericanos no lo tienen en Canadá, no lo tienen en Europa, no lo tienen en Australia y no lo tienen en Estados Unidos, que tienen sistemas de jurados populares hace muchísimos años. En Europa continental no es tan arraigada la tradición, pero sí es conocida la tradición anglosajona. Un problema adicional nos puede plantear, ya en el vuelvo del andarivel sociológico y si se quiere diquelógico a la discusión jurídico-procesal, nos puede plantear la garantía del doble conforme punitivo, doble conforme sancionatorio que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, cómo se ejercita el derecho al recurso que tiene toda persona condenada cuando le ha condenado en un veredicto el jurado popular que no tiene una motivación, una explicitación de la motivación o de la argumentación, igual que el modelo convencional del juez técnico. En esto es evidente que estamos en un problema delicado. Zaffaroni, por ejemplo, que dice que de los dos modelos de jurados él prefiere o prefería el escabinado, lo señalaba precisamente porque el escabinado garantiza el principio de motivación. Al ser un jurado mixto, donde se combinan jueces técnicos con ciudadanos de a pie, naturalmente, finalmente hay una explicitación de los motivos por los que se arriba a un veredicto condenatorio. En el modelo clásico, una vez que el jurado se retira a deliberar, los 12 jueces, los 12 jurados y hombres y mujeres toman la decisión que corresponda y responden a las instrucciones finales del juez y llegan a una conclusión de condena o no condena. Si la conclusión fuera de no condena, nadie puede ir contra esa decisión. No solo porque emerge del concepto de soberanía del pueblo. A ver, uno podría discutir si los 12 miembros del jurado son el pueblo. Bueno, no en sentido estricto, y no son tampoco representantes del pueblo porque no han sido elegidos por el pueblo, no tienen el poder representativo, pero sí es cierto que tienen una legitimidad social mucho más ancha, mucho más
sustanciosa que la que tienen los jueces profesionales. Entonces, el tema de la falta de motivación del jurado es un punto relativo. Es verdad que es un punto difícil de sostener frente a las concepciones clásicas del principio de motivación. Pero acaso en Tasquet versus Bélgica, la Corte Europea de Derechos Humanos, que convalidó el sistema de jurados, aun cuando la motivación no tenga las características o la impronta que tiene en el juicio penal ordinario común, ya sea en el sistema mixto o inquisitivo, en Tasquet versus Bélgica, ya la Corte Europea, el Tribunal Europeo, en realidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se expidió sobre la constitucionalidad o la convencionalidad, para decirlo más precisamente, la convencionalidad del modelo de jurados belga. ¿Y qué pasó en Latinoamérica? Lo mismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina convalidó la constitucionalidad del jurado clásico, en el caso particular de la provincia de Neuquén, que tiene un sistema bastante semejante al de la provincia de Buenos Aires, y lo propio ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por si algo faltara, en la provincia de Buenos Aires ha habido fallos ya varios de la Suprema Corte de Justicia de la provincia declarando la constitucionalidad. ¿Cómo se conforma el plexo motivacional para llegar al ejercicio del derecho al doble conforme que tiene el imputado? Bueno, se conforma con las instrucciones finales que le da el juez, que tienen que tener un cierto desarrollo, y la decisión que adoptan los miembros del jurado con las mayorías legalmente exigibles. ¿Por qué no hay recurso contra el veredicto no condenatorio? Bueno, si no es por el principio de soberanía del pueblo, que yo creo que algo de eso hay, pero que no me animaría a fundarlo como principal o único argumento, quiero decir que es imposible, si fuera absuelto, que un tribunal técnico, por ejemplo el Tribunal de Casación, que pudiera imponer luego una condena cuando el jurado absolvió. Porque el doble conforme lo que va a exigir es que después exista un tribunal superior que confirme la condena. Es decir, tiene que haber dos instancias que garanticen que la condena ha sido bien dictada. Ese es el doble conforme. Tiene que haber una doble conformidad para la pena. La que emerge del tribunal o del órgano que dictó el primer veredicto de culpabilidad y la que resulta del tribunal que revisó, que reexaminó con la profundidad que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, es decir, maximizando la capacidad revisora del juicio, del recurso de casación, prácticamente constituyendo un segundo juicio, es decir, un juicio revisor. El juicio revisor y el juicio originario tienen que tener el mismo resultado, es decir, la condena del imputado. Solo así se cumple con el doble conforme convencional que garantiza el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, la condena es la condena del jurado es revisada por un órgano jurídico, un órgano que ejerce la facultad jurisdiccional, pero ya no es un cuerpo lego, es un órgano estrictamente jurídico. Por lo tanto, las posibilidades que se condene al inocente, digamos, sí, es un problema de cualquier sistema de administración de justicia. Esto, seamos honestos, es la mayor afrenta de cualquier sistema de administración de justicia, la posibilidad de estar condenando al inocente. Pero quiero decir que no son mayores las posibilidades de que se condene al inocente con el sistema de jurados que con el sistema de justicia profesionalizada, porque en los dos casos, también en el sistema convencional, en el sistema mixto, hay un doble conforme, es decir, hay un tribunal que reexamina los presupuestos que dan lugar, los presupuestos de hecho y prueba que dan lugar a la consecuencia jurídica del veredicto de condena. Por lo tanto, digo, no se ve una fricción con el doble conforme sancionatorio, y este ha sido el criterio unánime de la jurisprudencia continental, de la jurisprudencia argentina, de la jurisprudencia de los estados provinciales en Argentina y de la jurisprudencia europea.
creo que es suficiente para decir que el doble conforme, si bien puede generar en algún punto alguna tensión, no es una tensión insuperable. Le quiero dedicar los momentos finales de estas reflexiones que quiero compartir con ustedes a algo que ha sido gran parte de nuestra actividad en los últimos, diría, 15 años en la docencia en la Facultad de Derecho en Mar del Plata, que es la preparación, la capacitación, el entrenamiento de nuestros estudiantes, inclusive de nuestros graduados, porque estamos haciendo cursos de posgrado hace rato, en las técnicas de litigación. La importancia central que tienen las técnicas de litigación. Cuidado que las técnicas de litigación no se refieren solo a juicios por jurados. Las técnicas de litigación tienen que existir siempre, en cualquier ámbito profesional, en cualquier fuero donde alguien se vaya a desempeñar como abogado o procurador, tiene que actuar conforme a unas reglas, a una matriz que tiene que tener la litigación adversarial. Es decir, cualquiera tiene, en cualquier fuero, tiene que configurar una teoría del caso, la tiene que configurar en base a los tres componentes que tiene la teoría del caso, el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Es decir, los tres componentes de la teoría del caso tienen que estar presentes en cualquier caso y en cualquier juicio. Es decir, en el juicio penal, como en el juicio laboral, como en el juicio en el fuero contencioso administrativo, como en el fuero del derecho privado, comercial, civil, etc. Es decir, actuar con una teoría del caso es indispensable. Y nosotros venimos trabajando hace muchos años, por lo menos 10, 15, venimos trabajando en esta idea. Claro, se ve reforzada con la constitución del sistema de juicios por jurados. Evidentemente requieren una capacitación y un entrenamiento, no solo de los abogados, sino también de la sociedad. A ver, ¿quiénes son presidentes de mesas en las elecciones en el Ecuador o en Argentina? Ciudadanos que no pertenecen ni al partido A, ni al partido B, ni al partido C. Ciudadanos que son convocados, que reciben una mínima formación respecto de los aspectos reglamentarios con los que tienen que llevar adelante su cometido, y ellos son en definitiva los garantes del sistema democrático. Los garantes del sistema democrático no son los fiscales de los partidos políticos. El acto comicial se realizan con los fiscales de los distintos partidos que entran en la contienda electoral, pero con un árbitro que en definitiva es el presidente de mesa o la autoridad de mesa, por lo menos aquí en Argentina funciona de esta manera. ¿Y quién es el presidente de mesa? ¿Un abogado? No, un ciudadano de a pie que es seleccionado del padrón electoral y que, insisto, ejercita esa función. Del mismo modo que estamos haciendo tarea de extensión universitaria, formando a los ciudadanos que están interesados en la posibilidad de que fueran convocados alguna vez como jurados, les estamos dando capacitación, les estamos dando formación, y a la vez nos vienen muy bien porque estamos entrenando, adiestrando, capacitando a nuestros estudiantes y a nuestros graduados. Ha habido un alto nivel y una gran receptividad de nuestros profesionales. En Argentina, desde hace muchos años, mucho antes de que existan las leyes de jurados, que son relativamente recientes, en Córdoba en 2005, en Buenos Aires en 2013, desde mucho tiempo antes venimos trabajando en las universidades en este sentido transformador de la litigación adversarial. Es decir, la capacitación para actuar, para expresarnos oralmente. Antiguamente nos enseñaban en nuestra facultad de Derecho a cómo presentar escritos, y todas las expresiones que tenía un abogado o todas las actuaciones que realizaba un juez eran actuaciones por escrito. Bien, hoy en día estamos trabajando con otro criterio, formando de otra manera, tratando de que el abogado no recurra tanto a ese lenguaje encriptado que lo aparta de la sociedad, sino al lenguaje liso y llano que tiene la comunicación humana, porque la primera manera de la comunicación humana no fue la escritura, la primera manera de la comunicación humana
es la palabra hablada, es decir, la palabra oral. Entonces, en técnicas de oralidad estamos trabajando para que el lenguaje jurídico se adapte a la realidad que tiene quien tiene que decidir en los juicios por jurados, que es el ciudadano de a pie, que no es tonto, puede no ser abogado, pero no significa que sea tonto. Calamandrei decía, hace mucho tiempo, que para ser juez no se necesitaba título de abogado. Para ser juez se necesitaba juicio. Y lo que tiene que tener un jurado es juicio. Y si dentro del jurado que ha sido seleccionado aleatoriamente por un sorteo del padrón electoral se presentara un ciudadano o ciudadana que no asegura o que no garantiza que tenga un correcto uso de su juicio, tienen las partes la posibilidad real y efectiva de apartarlo del jurado y de quitarlo por causales de inidoneidad para cumplir con la función. O si es evidente que es portador de un prejuicio, apartarlo por el principio de imparcialidad que también tiene que garantizar el jurado. Con lo cual quiero decir que los instrumentos están, las herramientas están, y el problema también está. El problema no es jurídico, el problema es sociológico. ¿Qué les pasa a las sociedades latinoamericanas que tienen marcada desconfianza del quehacer de sus jueces? Tengo que volver al aspecto sociológico, porque de otra manera no se termina de explicar cuál es el motivo por el cual una justicia, que es verdad que era lenta, que es verdad que era burocratizada y que amaba el expediente y que hacía un gran desarrollo de lo documental y donde el acta prevalecía, o el registro prevalecía sobre el acto jurídico. Pero ¿qué le pasa a nuestras sociedades que tienen tan mala imagen de sus jueces? ¿O qué le pasa a nuestros jueces que están tan apartados de nuestras sociedades? ¿Cuánto tiene que ver en esta cultura jurídica de la judicatura el uso alambicado de un lenguaje que el común de los ciudadanos nunca entendió y que le parece que bien que habla, pero no le entendió una palabra? Bueno, tiene que haber un gran esfuerzo también de los jueces para reentablar un diálogo con la sociedad. Yo aquí en Argentina, tengo que ser honesto, estoy viendo que hay una camada de jueces jóvenes que están haciendo el esfuerzo por buscar que en sus resoluciones haya argumentos entendibles para el común de los ciudadanos, no solo para las partes, no solo para los abogados de las partes. Veo que hay una tendencia que se va afirmando saludablemente hacia reentablar un diálogo con la sociedad, a que haya motivos cognoscitivos para una decisión judicial, que pueden no ser comprendidas o no ser compartidas por la sociedad. Los jueces no tienen que ser el vehículo de las expectativas sociales, porque las expectativas sociales pueden ser de alta punición de determinado tipo de delito o en determinadas circunstancias, y después las pruebas de la causa no acompañar las expectativas sociales. Y el juez no tiene que dictar sentencia conforme a las expectativas sociales. Lo cierto está en que la posibilidad de que un juez pudiera estar corrompido o ser manipulado políticamente por el gobierno de turno es una posibilidad que la sociedad al menos no descarta. Lejos de eso, la sociedad cree desgraciadamente en un sentido mayoritario, pero esto no sucede o no puede suceder con el jurado, por la composición aleatoria del jurado y por supuesto por la fiscalización que tienen que ejercer las partes. ¿Por qué? Porque las partes tienen que controlar quiénes son los jurados que integran el jurado. Y si las partes no controlan adecuadamente quiénes son los jurados que integran el jurado, van a seguir las absoluciones como las de Simpson. Insisto y termino pidiéndoles una vez más que, para entender la verdadera relevancia de la primera de las tres audiencias, que es la audiencia de selección, no dejen de ver la serie Simpson. Por último, quiero decir que en materia penal hemos probado de todo, en materia procesal hemos probado un montón de alternativas.
y uno ve que el diseño de las políticas criminales del Estado es inconstante, oscilante, pendular, se pasa de criterios de mano dura a criterios de garantismo absoluto, y en el medio está la sociedad que manifiesta su enorme insatisfacción, no solamente con el Poder Judicial o con los miembros de la función judicial en el Ecuador, sino también con los miembros de la corporación política, con su dirigencia política, con los miembros de la Asamblea Nacional, porque si uno habla en el Ecuador del mal concepto que existe sobre los jueces, quiero decir que no es mejor el concepto que hay sobre los asambleístas, y en Argentina pasa bastante parecido. El desconcepto que hay sobre los jueces en general no es distinto del desconcepto que hay sobre la corporación política, cualquiera sea la composición ideológica o el partido del que se trata. Quiero decir que hay que entablar un nuevo diálogo democrático con la sociedad, pluralista con la sociedad, y que si no somos capaces de hacer ese paso nosotros, desde la academia, desde la formación jurídica, para tratar de llegar a un entendimiento con la sociedad, no esperemos mejores resultados, por lo menos en el corto plazo. No lo esperemos porque, insisto, la sociedad hoy en día se manifiesta y se expresa altamente disconforme con el funcionamiento de la justicia profesionalizada. Y qué paradoja que en los países donde existe gran tradición del sistema de jurados, esto no sucede. Al revés, hay un nivel de legitimación y de aceptación social que llama la atención y que ha sido uno de los motivos, sin duda, que tuvo, por lo menos en la exposición que hace el legislador bonaerense, de tomar en cuenta este dato de la realidad que es insoslayable, y que en el juicio por jurados no es que se tira a los jueces por la ventana. Los jueces tienen una participación fundamental en el control de las garantías en la etapa de instrucción o en la etapa de investigación preliminar, y tienen un rol central en el garantizar las reglas del juego limpio durante las 3 audiencias que de ordinario componen el juicio por jurados. Pero la decisión sobre la culpabilidad o no del imputado la comparten con el jurado. Y el jurado es, de alguna manera, el que le da una mayor legitimación democrática a la decisión que toma el Poder Judicial, y que en el caso de ser condenatorio también garantiza el estándar del doble conforme convencional. Así que quiero simplemente cerrar agradeciendo a quienes me han invitado, a quienes nos han acompañado durante esta hora y media de reflexiones, simplemente con esta consideración. Vean, en materia de política criminal se puede hacer cualquier cosa. Nuestros gobiernos, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, han hecho cualquier cosa, han tenido discursos pendulares, han ido de acá para allá, pero lo que no se puede hacer, lo que no se puede evitar, son las consecuencias. Así que nuestra recepción del juradismo en Argentina nos permite, en esta primera etapa, por lo menos hacer una evaluación favorable. En la mayoría de los estados donde funciona el sistema de juicios por jurados, la evolución nos va marcando una tendencia claramente hacia la constitucionalización del proceso, que en la República Argentina ya contemplaba este instituto en el origen mismo del constitucionalismo. Luego, bueno, lo que pasó durante 150 años ya es historia antigua. Hemos tenido gobiernos de facto, gobiernos de iure, hemos tenido inconstancia y hemos tenido oscilaciones prácticamente pendulares. Afortunadamente se ha llegado a un momento en donde estamos todos apostando a que haya un sistema de justicia más acorde con las expectativas sociales y con la participación popular, en la medida en que esa participación se puede ensamblar razonablemente con el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de una judicatura profesionalizada, pero sensible a la necesidad de comunicar mejor sus decisiones
que este ha sido uno de los puntos críticos que, en mi modo de ver, ha llevado a este nivel de desconfianza social que es necesario atender de manera prioritaria. Desde ya, a todos, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que hubiere o que consideren necesarias. Gracias. Muchas gracias, doctor Oroto, por su importante conferencia. De acuerdo con el plan de trabajo de este seminario, en este momento vamos a las preguntas que van a formular los participantes. Vamos a hacer 2 preguntas de aquí en adelante. Quien quiera hacer la pregunta tiene la palabra. Buenas noches, profesor, prestigiosos organizadores. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Ya. Bueno, mi nombre es Cristóbal Machuca. Yo soy profesor de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Yo le escuché muy atento su disertación, muy interesante en verdad. Y lo que usted dice, la acreditación que tienen los jueces, es verdad, los jueces no tienen mucho prestigio. Usted ha hablado de un 85% que no están, no tienen el aval de los ciudadanos en sus decisiones. Y creo que sí es una propuesta muy interesante esto de ir hacia un nuevo tipo de jueces, un nuevo tipo de administradores de justicia a través de los jurados, pues, ¿no? Una pregunta tenía que hacerle, profesor. Ustedes indican que están haciendo capacitación a personas legas, a ciudadanos en Argentina, para que sean estas personas miembros de jurado. ¿En qué temas se les capacita? Porque no creo que sea en destrezas de litigación a ellos, sino más bien, no sé, tal vez en ámbitos del derecho, o no sé cuáles son los aspectos en los que se capacita a estos ciudadanos. Muchísimas gracias por la pregunta. En primer lugar, pido disculpas porque estoy renegando hace un rato con una araña importante. Francisco, que conoce la Sierra de los Padres, sabe que esta es una zona donde hay arañas que tienen un volumen y un formato atemorizante. No soy, ya les digo, no tengo aracnofobia, de lo contrario no viviría en la sierra, pero encontré un espécimen bastante cerca de la computadora cuando estaba en los comienzos y ahora lo he visto que sigue por acá dando vueltas. Le pido 1000 disculpas al profesor Machuca. Bien, voy a tratar de responder esa inquietud que lógicamente es importante. Nosotros trabajamos básicamente en la participación de los ciudadanos como jurados, es decir, ellos ingresan básicamente en el segundo de los escalones que conforman el sistema de juicio por jurados. Entran a analizar la responsabilidad del imputado a la luz de lo que sucede en la audiencia sobre la realización del injusto y la culpabilidad del imputado. Es decir, presencian todo el juicio, desde el alegato inicial hasta el alegato final, todo el desarrollo probatorio. Quien dirige la audiencia es un juez, ponemos docentes, pero básicamente también buscamos jueces profesionales, que los hay dentro de la plantilla de la universidad, y lo que hacen los ciudadanos es ejercer las mismas atribuciones que le acuerda la ley en el caso de un juicio real. Y tengo que decirlo porque aquí hay algunos ex estudiantes, quiero decir y señalar que los estudiantes le ponen la misma pasión y el mismo profesionalismo, e incluso en algunos casos, o en bastantes casos, mayor a los que uno suele ver en las audiencias de los tribunales. Con lo cual, los jurados, los miembros de la sociedad que integran los jurados, que responden a los patrones normativos, es decir, buscamos gente entre 18 y 75 años, que es la
las edades mínima y máxima que admite la ley, no admite personas de más de 75 ni menores de 18, y seguimos si tenemos muy en cuenta los impedimentos, si no ponemos policías, no ponemos miembros de fuerza de seguridad, no ponemos abogados, no ponemos escribanos, no ponemos procuradores, es decir, tenemos en cuenta todas las directivas que tiene la ley. ¿Y qué notamos? Notamos que la gente en general se capacita viendo juicios y que se rompen muchos mitos. Hay muchos mitos alrededor del jurado. Hay mitos. Y los mitos en muchos casos son auténticos prejuicios. Y los propios miembros del jurado, cuando terminan la actividad académica, que insisto, son simulacros, en muchos casos de casos complejos, tan o más complejos de los que se suelen ver en las audiencias de tribunales, y alguno de mis alumnos va a poder complementar mejor que yo lo que estoy diciendo. Quiero decir que después los jurados, terminado el ejercicio académico, subrayan el nivel de seriedad y profesionalismo con que los estudiantes, o en algunos casos los graduados, han ejercido el litigio, y segundo, lo difícil que es ser juez. Eso lo señalan, en general nos dicen, la verdad que yo cuando en mi casa leo las noticias o veo la televisión y veo un caso y no entiendo por qué un juez condena o absuelve, y ahora que tenía yo que ponerme a decidir, me costó votar por la culpabilidad porque yo tuve dudas. Y ahora entiendo que en algunos casos los jueces o los tribunales también pueden tener dudas. Es decir, que no todo es blanco y negro como se nos presenta en la televisión o en los procesos mediáticos. Esto nos lo dicen los ciudadanos que participan de nuestros simulacros académicos. Nos resultó más difícil de lo que nos imaginábamos. Pensamos que era una tarea sencilla la de juzgar sobre la culpabilidad o la inocencia, y no nos resultó tan sencilla. Ahora entendemos un poco mejor. Digo, esto es trazo grueso. Pues bueno, habrá alguna gente que se manifiesta desfavorable o con o que mantiene su nivel de escepticismo, pero en general uno ve un compromiso de la sociedad, más aún cuando están varias horas, porque estos simulacros suelen durar mínimo de 2 a 3 horas, donde se desarrolla todo el juicio, y siguiendo siempre los parámetros legales. Así que quiero decir que las universidades están haciendo una labor pedagógica y docente, no solo con los estudiantes y con los abogados graduados, sino con la sociedad, porque juicio a juicio, simulacro a simulacro, se va renovando el jurado y uno va viendo en ellos que se van formando en base a qué, a realizar esa misma tarea que realizarían en un caso real, en un caso académico. Doctor Favaroto, bueno, yo puedo dar fe de lo que usted está diciendo, soy exalumna suya de la práctica penal, la práctica número 3, le decimos nosotros acá en la ciudad de Mar del Plata, y doy fe de lo que está diciendo. Justamente yo tenía una consulta al respecto, una pregunta para realizarle. Me interesaba saber su opinión en el caso del juicio de culpabilidad, en el caso del juicio por jurados, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el juez íntimamente considera que hay certeza negativa? Bueno, lo que el juez puede hacer no depende de una convicción íntima. El juez, por su convicción íntima, tiene que admitir que hay quienes puedan tener una convicción íntima en sentido opuesto. Lo que el juez tiene que garantizar es la regularidad del proceso. Si la regularidad de la toma de decisiones por parte del jurado no tiene ningún vicio, ningún componente que pudiera indicar coacción o algún tipo de irregularidad, en principio lo que tiene que homologar esa decisión, es lo que regularmente hace, más allá de su propia convicción. Puede que su convicción vaya en un sentido opuesto al de la mayoría, que la mayoría considera que hay elementos para condenar y que él considere que no. Pero tendría que ser un caso verdaderamente excepcional,
de una situación de anomalía que podría presentarse. De hecho, no se ha presentado ninguna hasta donde yo conozco. Debería ser una irregularidad grave en cuanto a la composición, el funcionamiento del jurado. Uno, cuando habla de jurado, piensa siempre en Tribunal en Fuga, ¿no? No sé si lo han visto, esa película hace muchos años, donde Hollywood plantea la posibilidad de la manipulación del jurado. Bueno, esa posibilidad existe. La posibilidad de manipular un jurado existe. Es menor en cualquier caso que la posibilidad de manipular a un juez o un tribunal, porque en todo caso manipular a uno o manipular a tres no es lo mismo que manipular a 12, pero en cualquier caso quiero decir que la convicción íntima del juez tiene que ceder ante la convicción íntima del jurado. De lo contrario, el juez tendría una autoridad superior a la del jurado en la toma de decisiones, ¿no? Y el problema de la legitimación otra vez estaría dando vuelta por allí. Es decir, ¿para qué hacemos un jurado si él ya tiene la convicción íntima de que el imputado no cometió delito? Ahora, o que el delito no ocurrió. Si él no advierte irregularidades en la toma de decisiones, yo creo que no le queda más remedio que homologar. Si hubiera algún tipo de anomalía, naturalmente tiene facultades, porque el juez en última instancia es un juez de garantías constitucionales, es decir, y lo primero que tiene que aplicar el juez no es el código de procedimiento, sino la Constitución y los pactos internacionales. Así que salvo una hipótesis excepcional de que existe algún vicio en la toma o alguna irregularidad en la toma de decisiones colectivas del jurado, él en principio no estaría habilitado para hacerlo. Digo, no estaría porque hablo del deber ser, no hablo particularmente del ordenamiento de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Neuquén o de la provincia de Córdoba, porque nuestros amigos del Ecuador no van a entender nada. Nosotros tenemos un sistema, hay que decirlo, federal. La Argentina es un estado federado donde las 24 jurisdicciones tienen 24 ordenamientos distintos, con una única matriz constitucional, pero que tiene adaptaciones. Inclusive no hay una única modalidad de juicio por jurado, sino ya dijimos que hay varias. Básicamente las hemos sintetizado en dos, pero en realidad no es lo mismo el jurado bonaerense que el jurado neuquino, para poner, para hacer una clara diferenciación entre estos dos modelos. Doctor, podría... Primero, bueno, buenas noches a todos. Un comentario quizás primero y después haga alguna consulta en particular. Usted habló de prejuicios y de mitos sobre el juicio por jurados. En general, yo al menos los he tenido, incluso cuando en la provincia de Buenos Aires se sancionó la ley de juicio por jurados. Yo estaba estudiando la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también tenía mis prejuicios, y creo como el resto de los alumnos. Algunos de ellos siempre creo que se van demoliendo con la práctica, ¿no? El hecho de que se haya puesto en funcionamiento el juicio por jurados ha permitido cambiar en muchos casos de opinión, es mi caso en muchas cuestiones, y una de ellas es, yo me permitía dudar o creía que en los casos puntuales de delitos contra la integridad sexual y demás, el juicio por jurados no iba a ser algo en lo cual se ahondara demasiado, quizás también por un prejuicio o porque son delitos que quizá impactan en la sociedad de una manera muy fuerte. Y recuerdo que hace varios años hubo unas jornadas de juicio por jurados en nuestra facultad, y uno de los disertantes, que era defensor oficial general, no recuerdo en dónde, sobre este tema puntualmente indicó que él instruía a los defensores oficiales a que en los casos de delitos contra la integridad sexual, por supuesto, alguna excepción de casos, eligieran ir a un juicio por jurados, porque estadísticamente en ese entonces, las estadísticas indicaban que había más absoluciones en casos de juicio por jurado en delitos contra la integridad sexual que en jurados técnicos. Cuestión que me sorprendió sobremanera, digamos. Entonces, un poco sería consultarle si usted tiene algún tipo de estadística de ese tema, si esa tendencia quizás originaria sabe si se revirtió o no, y qué opinión le genera a usted elegir el juicio por jurado en ese tipo de delitos. Bueno, el sistema de provincia de Buenos Aires en realidad no es una elección, sino el juicio por jurados está garantizado para todos los delitos con pena mayor a 15 años de prisión o reclusión,
Lo que tiene el sistema que prevé es la renuncia, es al revés, no es que se elige, Correcto. sino es que Sí, se renuncia. correcto. Yo, respecto, Francisco, del mito, quiero abonarlo porque la verdad que una de las discusiones, incluso académicas, que se daban antes de la vigencia de la ley, era que la sociedad iba a condenar a todos, porque uno escuchaba o porque uno veía en las redes sociales que ocurría un hecho policial y uno creía que quienes se expresaban por redes sociales o quienes hablaban por radio y televisión y vociferaban que hay que se pudran en la cárcel y que la sociedad era, iba a ser mucho más severa que los jueces que estaban en aquel momento sospechados de garantismo, ¿no? Había un garantismo, las corrientes zafaronianas que desde los medios se discutía mucho. Bueno, ¿qué niveles tuvo de funcionamiento el sistema de jurados? Bueno, se detectó que los jueces técnicos condenaban más que los jurados. Hay relevamientos históricos, pero que el nivel de condena oscila entre el 75 y el 90% de tribunales técnicos. Y los primeros relevamientos en la provincia de Buenos Aires indicaban que entre el 60 y 70% de los jurados condenaban. Es decir, que nunca los jurados populares condenaban más que los jueces penales. Al revés, los jueces penales, digamos, la cifra mínima de condena de los jueces penales coincidía con la cifra máxima de condena de los jurados populares. Con lo cual estoy diciendo que el primer prejuicio que se desbarató, el primer mito es que la sociedad va a condenar a cualquiera y que no le va a, porque va a condenar sin miramientos. Esta era una crítica que se le hacía, insisto, que prejuiciosamente al sistema. El sistema fue cambiando. Las primeras evaluaciones daban un 60, 70%, hoy en día están por arriba del 70% y se habla de un 75% y hasta un 80% de condena en los jurados populares. Yo no tengo hecho un relevamiento, no he hecho una investigación sobre el comportamiento de los jurados populares en delitos contra la integridad sexual. No lo conozco y no lo tengo. Sí sería un muy buen tema para una indagación, para un análisis. No lo tengo desagregado de esa manera, pero sí advierto que en los últimos tiempos los jurados populares tienen mayor nivel de condenas que los inicialmente cuando se instrumentó por primera vez la ley. Pero aún así, aún hoy, con el nivel de condenas que tienen los jurados populares, no supera al nivel o al porcentual de condenas que tienen los jueces o los tribunales técnicos. Con lo cual digo, aquella idea de que el jurado era una institución antigarantística que venía a condenar a todo el mundo, bueno, evidentemente fue uno de los tantos mitos que la realidad ha derribado. No es verdad que los jurados populares condenen más. Lo que sí es cierto es que los jurados son mejor seleccionados por los defensores que por los fiscales, pero este es otro tema. Uno ve mayor preparación en la audiencia de selección a los defensores que a los fiscales. Uno nota que los fiscales van como confiados en las bondades del caso que ya tienen armado y consideran que el caso es tan evidente que cualquier jurado lo va a condenar. Insisto en la importancia de ver cómo relativizó la Fiscalía en el caso Simpson el componente racial que ya la defensa estaba anunciando en la preselección o en la selección de los jurados. Esto es fundamental. Nosotros si algo hemos machacado, insistido, es en la importancia del juicio de idoneidad y de imparcialidad de los jurados en la audiencia de voir, en la audiencia de selección. Este es fundamental. Y si uno no entiende la importancia de la selección y piensa que da lo mismo un jurado que otro, bueno, le puede pasar lo que le pasó a la Fiscalía en el caso Simpson. Estar demasiado confiado en las bondades de su teoría del caso y en las pruebas que las abonan y descuidar la conformación del jurado que terminó siendo decisiva en ese caso. Muchas gracias, doctor Favaroto, por su intervención. Gracias a quienes nos han acompañado en la noche de hoy en tan importante conferencia que usted ha dictado.
deja sembrada una gran inquietud en el medio del Ecuador frente a la propuesta tan bien trazada por usted respecto a la conveniencia de instalar los jurados. Es una tesis importante que la vamos a discutir aquí académicamente para promover alguna situación que mejore la administración de justicia en el país. Le agradezco mucho, doctor, y a todos ustedes por su participación. Nos veremos próximamente en un nuevo seminario con la presencia posiblemente, y ojalá tengamos la suerte otra vez, de contar con el doctor Favoroto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.